Yo quiero moverte, que él lo hace. Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero y lo que soñé, necesité. Mi anhelo eres tú. Yo quiero moverte, ¿quién lo hace? Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte,
escucho tu voz de lejos, todo en mí comienza a cambiar. Cuando escucho tus pasos al llegar, todo en mí comienza a cambiar. Cuando escucho tu voz de lejos, todo en mí comienza a cambiar. Todo dentro de mí comienza a estremecerse cuando tú apareces. Tus perfumes, tus fragancias modifican todo este lugar. Y todo lo que estaba muerto comienza a vivir. Todo lo que estaba seco comienza a reverdecer. Todo lo que era imposible comienza a ser posible. Comienza a ser posible. Comienza a ser posible cuando tú apareces. Oh, yo me enamoro más. Yo me enamoro más cuando tú apareces. Oh, yeah. Yo me enamoro más. Yo me enamoro más. Y cuando tú apareces. Oh, yo me enamoro más. Yo me enamoro más. Y cuando tú apareces. Oh, todo dentro de mí comienza a reverdecer. Todo dentro de mí comienza a vivir. Oh, escuchamos tu voz que da sentido a lo que somos. Escuchamos tu voz que le da sentido a todo lo que somos. Oh, cuánto te amamos, 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 que soñamos con el día en que volverás aquí. Buenas noches, te damos la bienvenida una vez más, un miércoles más que nos reúne. Estamos muy agradecidos a Dios por este espacio que Él nos permite tener para estar juntos, para poder unirnos, para seguir creciendo en Él, siendo enseñados por el Espíritu.
aunque a veces son temas que confrontan mucho nuestras vidas, pero entendemos que el Padre lo suelta y es por algo y lo recibimos así. Así que estamos muy agradecidos por este espacio, por este tiempo que nos podemos dar de estar en un mismo espíritu recibiendo esto que el Señor quiere soltar. Hoy es la sexta sesión de esta serie Conquista del Alma, que ha sido de tanta bendición para mi vida, por lo menos. Espero que así sea también para la tuya. Y hoy nos encuentra en una nueva sesión. Y antes de comenzar esto que hoy tiene preparado el cielo para nosotros, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Padre para que sea realmente Él hablando a cada uno de nuestros corazones y que nos pueda encontrar en un espacio, en un lugar, en un ambiente cuidado, ¿sí? A pesar de que estamos en casa y que por ahí están los niños o estamos haciendo alguna otra cosa, que podamos tratar de reservar este tiempito para escuchar aquello que el Padre tiene para decirnos, ¿sí? Así que vamos a ponernos delante de Él, delante de su trono, para darle este tiempo y que sea Él el que esté hablando a nuestros corazones. Papá, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos vas a dar, que nos estás dando, Señor, este tiempo que vos ya lo preparaste de antemano, Señor, para que nosotros podamos caminar, Señor, en Él, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu infinita gracia, por tu infinito amor, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar juntos, de poder estar conectados y poder estar escuchándote, papá. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que sea el Espíritu Santo, este don precioso que tiene el Espíritu Santo de enseñar, de ser nuestro Maestro, que sea Él hablando a través nuestro, Padre, y que sea Él trayendo convicción a nuestros corazones de toda palabra que vayamos a recibir hoy, que pueda callar toda otra voz que quiera levantarse en argumento, en especulación, que sea solamente la voz de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Padre. Y que realmente podamos escuchar las palabras detrás de las palabras, que estas palabras que hoy soltamos se puedan abrir en revelación en cada una de nuestras vidas, Padre, y para eso te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar más allá de estas palabras que hoy se sueltan, Padre. Quedamos, Señor, expectantes a tu voz, a lo que quieras decirnos, Padre, y nos vaciamos de todo lo que ya hemos aprendido, de todo lo que ya hemos oído, nos vaciamos para ser llenos nuevamente por ti, Padre. Te agradecemos y te encomendamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como te decía, hoy es la sexta sesión, y venimos hablando las dos sesiones anteriores de lo que provoca la ansiedad, ¿no? Algunas situaciones que provocan ansiedad en nosotros y cómo nuestra alma se siente estrecha, se siente angostada, se siente angustiada por ciertas situaciones que les toca vivir en el día a día, ¿no? Y hoy vamos a tocar la última, no porque sea la última es la menos importante, al contrario, creo que es algo que realmente todos padecemos, ¿sí? Y creo que debe haber muchísimas más, ¿sí? Pero bueno, nos pareció pertinente tocar estos temas a nosotros, que son por ahí los que más afectan nuestra vida, nuestra alma. Así que hoy vamos a estar abriendo este tema con un versículo, con una palabra que está en Hebreos. Amén, sí, vamos a estar viendo lo que la Biblia de las Américas dice de este pasaje de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte
estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Amén. Este versículo nos habla muy claro de lo que, del tema que vamos a tratar hoy que provoca ansiedad, ¿sí? Es el tema del temor. Y acá deja bien claro el versículo 15 que dice que el temor a la muerte, por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, ¿sí? Entonces el temor es una de las dinámicas en el que el infierno puede mantener esclavas a las personas, ¿sí? Él no puede mantener esclavas a las personas por la muerte, ¿sí? Porque acá en Hebreos dice que le fue arrebatado ese poder, que le fue quitado, ¿sí? Jesús, con lo que Él hizo, con el sacrificio que Él hizo, Él le arrebató ese poder de la muerte y ya Él no tiene esa facultad, ¿no? de poder matarnos. Él no puede matar a nadie. Entonces lo que Él hace es esclavizar a las personas, ¿sí? Acá dice que tenía el poder de la muerte, ¿sí? Satanás tenía el poder de la muerte, pero eso le fue arrebatado por Cristo. Así que lo único que Él puede hacer es intimidarnos. Él puede producir temor, ¿sí? Pero no puede quitarnos la vida. Algo que recién estaba repasando en este pasaje, ya muy simple, cortito, pero creo que no así menos importante, es que no solamente lo que Jesús hace es arrebatar este poder que tenía el diablo en este caso, sino que este pasaje arranca diciendo que Él lo hizo de una forma que estableció naturalmente, es decir, Cristo dejó todos sus beneficios, se hizo hombre y como hombre Él vino, ¿no?, a establecer y a marcar eso, ¿no? Creo que aún nosotros en el poder ver esta realidad de Jesús, obviamente vamos a poder transitar y vamos a poder desarrollar esto que se genera a través del temor a la muerte, pero con una convicción y aún entiendo que en la fe de Cristo, al tener el antecedente de que si Él pudo establecer esto en su vida desde una perspectiva humana, ¿sí? Porque dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿sí? Somos nosotros, Él igualmente participó de lo mismo. Y creo que esto también va a permitir que nuestro entendimiento se abra y que aún lo que hoy podamos compartir lo podamos recibir en fe y en ánimo de entender que obviamente Cristo ya nos habilitó y Él estableció algo que quedó perpetuo y que hoy lo quiere afirmar en cada uno de nosotros. Y qué importante que menciona que Él vino a eso, a anular al que tenía el poder de la muerte y por causa de tener este temor a la muerte, muchos son esclavizados. Así que fíjense qué importante, o sea, qué papel fuerte que tiene el temor en las vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque el temor, básicamente hablando, es creer que algo malo va a ocurrir. Así lo decodifica el alma, el temor, ¿sí? El temor es algo que es creer que algo malo está por ocurrir o va a ocurrir, y así es como lo toma el alma, y por eso el alma se empieza a ansiar y empieza a angustiarse y a angostarse por eso. Es así. Yo noté algo acá, Jazz, que creo que también nos va a ser útil, porque todo lo que nosotros estamos abriendo entendemos que nuestra alma lo está absorbiendo, pero desde una mirada y desde la condición misma del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, eso hace que nosotros podamos establecer esa realidad del Espíritu, pero siempre y cuando nosotros también podamos desde lo natural tener el conocimiento de cómo muchas veces nosotros somos movilizados de forma interna ante esto que es el temor. Por eso busqué, y según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo, sí estamos hablando de este miedo a la muerte, el temor, está definido como una perturbación angustiante del estado de ánimo ante una situación de riesgo o daño, sea este real o imaginario. Es decir, el miedo es una perturbación angustiante del estado de ánimo ante una situación de riesgo o daño, sea este real
o imaginarios, ¿sí? Porque muchas veces podemos también afirmar que varias situaciones de miedo que nos tocan afrontar muchas veces son imaginarias, son producto de nuestra imaginación y de lo que nosotros podemos idealizar o aún interpretar, ¿sí? Ahora, puntualmente podríamos decir que esto es un mecanismo de defensa, ¿sí? La cual participa muchas veces sin la mediación de la conciencia, es algo automático, es algo que está incorporado más allá de tener la posibilidad de poder analizar, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Nos permite desarrollar respuestas rápidas, automáticas y complejas que nos defienden de peligros potenciales. Y esto es muy común, si tuviéramos que poner un ejemplo, el miedo a las tormentas, el temor quizás a las serpientes, es común y es casi innato. Ahora, si nosotros vemos esto desde este enfoque, podemos decir que aún el miedo no es malo desde esta perspectiva o desde esta mirada, ¿no? de quizás protección, de anticiparnos y de prevención. Pero, ¿cuál es el problema entonces con respecto al miedo? El problema es que cuando el miedo dejamos de abordarlo de forma funcional y lo empezamos a vivir de una condición y de una forma disfuncional, ¿qué va a hacer esto? El miedo va a hacer que nuestra calidad de vida se vea afectada de forma negativa, ¿sí? Y va a manipular nuestro sistema de decisiones correctas, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos priva, lo que nos deja sin actuar en una perspectiva correcta en cuanto a las decisiones justamente es el temor, es el miedo. Entonces, las decisiones comienzan a ser perturbadoras, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Esto nos conducen a conductas ni más ni menos que disfuncionales, porque ya cuando yo estoy condicionado, perturbado por el miedo, aún entendiendo qué es lo correcto, muchas veces voy a estar limitado o oprimido a la hora de tener que decidir. Entonces, esas conductas disfuncionales van a terminar poniendo en riesgo nuestras vidas y en algunos casos no es quizás la vida, pero sí la productividad de ellas, simplemente por dejar que esta emoción nos haga disfuncionales. Sí, la semana pasada hablamos de lo que era el enojo, ¿sí? Y si yo te pregunto en esta semana cuántas veces te enojaste, es fácil decir, bueno, me enojé este día por esto, este día por aquello, me enojé con esta persona, y las podemos contar o podemos hacer recuerdo de las veces que nos hemos enojado. Ahora, si yo te pregunto cuántas veces en esta semana tuviste miedo, sería un poco más difícil contestar o hacer recuerdos, ¿sí? Pero no porque no hubo nada que nos haya generado temor, ¿sí? Sino porque hemos aprendido a convivir con esta emoción, ¿sí? Y hemos aprendido a generar un subsistema llamado prevención, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto si esta semana vos tuviste miedo, por ahí me decís que no, pero no es porque no hayas tenido miedo, sino porque ya hemos generado esto de, para no sentir miedo, hago un subsíntoma, por así decirlo, y voy a tratar de prevenir eso por la cual yo temo, ¿no? Sí, y eso es algo que se pone en evidencia de forma automática. Ya está dentro de nosotros. Nosotros, como algo normal, funcionamos y reaccionamos así. Exacto, por eso es más difícil poder detectarlo o poder decirlo, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Ante todo lo que nos genera miedo, desarrollamos conductas o mecanismos de defensa para evitar situaciones de temor, ¿sí? Esto es la prevención. Y no te asuste que no es que está mal prevenir, ¿sí? Vamos a ir parte por parte, ¿sí? Es tan grande esta emoción y estamos tan acostumbrados a convivir con esta emoción que antes de querer vivir una situación de temor, ya nosotros automáticamente generamos una conducta o un mecanismo de defensa para tratar de evitar que esa situación de temor nos toque, ¿sí? Entonces,
tenemos, por ejemplo, miedo a que le pase algo malo a mi hijo, entonces no lo dejo salir a ningún lado, ¿sí? Entonces yo tengo miedo que algo le pase a él, pero mi prevención es tenerlo encerrado todo el día, ¿sí? Y no dejarlo hacer nada por miedo a que le pase algo, ¿sí? Tengo miedo a tener una enfermedad muy grande, muy grave, o que me pase algo muy malo y no tener la plata para afrontarlo, entonces ahorro dinero por si pasa algo malo, ¿sí? A ver, ahorrar no está mal cuando es con una motivación o con un fin. Ahora, cuando yo ahorro por si me pasa algo malo, eso sí está mal, porque vos estás haciendo un sistema, un mecanismo de defensa, de prevención, para que no llegue eso que a mí tanto me asusta, ¿sí? Tengo miedo a que entren a robarme a mi casa, entonces tengo cerca con electricidad, puertas con doble cerradura, candados, contrato una persona para que esté vigilando ahí, un sereno para que esté vigilando toda la noche. Entonces uno dice, no, yo no tengo miedo. Pero en realidad no tuviste miedo, ¿por qué? Porque lo que desarrollaste fue un mecanismo preventivo para evitar verdaderamente una situación de temor real, ¿sí? Entonces es un engaño, ¿sí? Es algo que estamos viviendo engañadamente. También se me viene otro ejemplo, de decir, bueno, no sé, mi hijo casi se ahoga comiendo un chupetín, entonces no come chupetín hasta que no sea mayor de edad. Entonces vos decís, para evitar una situación de que no sabés si va a pasar, porque no sabés si se va a volver a ahogar con el chupetín, no sabés qué va a pasar, entonces ¿qué haces? Le prohibís ese mecanismo de prevención, le prohibís que coma chupetín durante toda su infancia por miedo a que por ahí se pueda llegar a ahogar. Quizás algo que todos podemos detectar, Jazz, mientras recién te escuchaba, podía por ahí visualizar algunas cosas, y es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que en el momento de que juzgamos estas cosas que son tan cotidianas y que están tan enmarcadas y se ven de forma notoria en nuestro diario vivir, o sea, son parte muchas veces de dinámicas, de reacciones, de situaciones, ¿no? Del diario vivir de cada uno de nosotros, es que muchas veces nosotros, al tener que abordar este tipo de temas, este tipo de situaciones, tenemos que hacerlo desde un entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque siempre es como que tendemos a irnos a los extremos, ¿sí? Y por ahí tenemos a veces que aclarar que uno tenga una actitud de prevención, claro que no es malo, porque aún uno tiene que administrar y uno tiene que de repente cuidar ciertas cosas. El tema es que o nos vamos al punto de quizás prevenir todo, o al punto de no prevenir nada. Y creo que lo que se abre acá es interesante poder visualizarlo, porque en sí lo que entiendo que el Espíritu nos quiere hablar es la motivación. O sea, ¿con qué espíritu nosotros estamos haciendo lo que hacemos? Y acá es donde muchas veces quedamos expuestos, porque esto que estabas diciendo ya vos es justamente una acción de prevención motivada por un espíritu de temor. Y no así que uno de repente pueda funcionar desde la seguridad en Cristo, pero al mismo tiempo siendo cuidadoso y entendiendo, quizás como hablábamos la semana anterior, que a veces es bueno que uno ponga ciertos límites, pero creo que a veces no podemos tratar de encontrar un equilibrio porque nos vamos para un punto, nos vamos para otro. Y yo sé que el Señor en esta noche quiere traer aún luz y paz para que aún esto que vamos a recibir realmente lo podamos aplicar y podamos encontrar ese equilibrio entre lo que el Espíritu nos está hablando, pero desde la motivación correcta. Ahora, somos esclavos de los miedos que tenemos, ¿sí? Y estos miedos no siempre están asociados a una muerte. Acá lo que hablamos de Hebreo decía por temor a la muerte, ¿sí? Pero no siempre está asociado a una muerte, están asociados a la pérdida, ¿sí? A perder o ser separado. Y muerte, la palabra muerte, etimológicamente viene de
tánatos y hace referencia a separación. ¿Sí? Uno de los significados de muerte es separación. Entonces, no tenemos en sí miedo a la muerte, sino a ser separados de lo que amamos, a ser separados de una esposa, a ser separados de un sueño, de un hijo, ¿sí? Tenemos miedo a ser denigrados de una posición, a perder un trabajo, un rol social, una identidad, ¿sí? Y esos miedos van respondiendo a nuestras vidas por medio de mecanismos defensivos, como hablábamos recién. Entonces, tengo miedo y construyo un mecanismo defensivo, y este es un mecanismo de prevención. La prevención tiene un límite muy finito con el temor. Y como decía recién Marce, no está mal prevenir. El problema es cuando nuestra vida se mueve de prevención en prevención, ¿sí? Y quedamos atados a procesos de temor. Entonces, nuestra vida solamente está funcionando en a ver cómo yo genero un mecanismo de prevención para no sufrir una separación, para no sufrir un temor, para que esto no pase, para que aquello, ¿sí? Entonces estamos atados a un proceso de temor. Y creo que ese es el punto, Jazz, porque a veces esta dinámica se termina transformando en una cárcel de prevención. Es decir, en este ejemplo que vos dabas, que bueno, yo a mi hijo lo tengo todo el día adentro para evitar que le pase algo malo. Y en realidad, si bien es importante que vos puedas cuidar a tu hijo de cierta forma, es irreal que lo tengas todo el día adentro de tu casa. Entonces, esto se termina transformando en una cárcel de prevención. Y a veces algo que es muy común es que para evitar situaciones de riesgo, ¿sí? de eso que quizás tememos, a eso que le tememos, y obviamente acá vuelve a actuar el miedo, hacemos cosas riesgosas, ¿sí? Hacemos cosas arriesgadas que terminan siendo muchas veces peores que la misma prevención. Sí, es muy real eso. Tomamos esas decisiones que no sabes cómo tapar, es como esa bola de nieve que hablábamos, ¿no? Que vos decís, para eso tengo que tomar otra prevención, y así vos te terminás encontrando en un callejón sin salida que por prevenir una situación de temor tuviste que generar un montón de otros mecanismos y otras decisiones o situaciones que al final fueron peor que la situación en sí. Una de las estrategias que el diablo toma para operar sobre este ámbito de inseguridad no es necesariamente el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general las personas cuando tienen miedo buscan ayuda. Pero el diablo no quiere que busques ayuda. Entonces va a producir toda una serie de circunstancias para que vos no busques ayuda. ¿Cuál es la forma más eficaz para hacerte temer, mantenerte esclavizado y que vos no busques ayuda? Anticiparte al miedo. Sí, esto es la prevención, anticiparnos al miedo. Y esto se llama ni más ni menos que ansiedad. Esto que venimos hablando. La ansiedad es esto de me tengo que anticipar al miedo. Entonces el enemigo no quiere que vos pidas ayuda. Cuando uno generalmente tiene miedo, grita auxilio, pide ayuda, pero su estrategia es trabajarte por el lado que vos te anticipes a ese miedo, eso que todavía no sucedió, entonces uno al anticiparse genera esta ansiedad que estamos hablando. Claro, es así, Jazz. Por eso también podemos coincidir en esto. A nadie le gusta sentir miedo, ¿sí? Si nosotros hoy tuviéramos que, en esta índole, ¿no? En esta dinámica de lo que estamos soltando ahora, nadie quiere sentir miedo. Creo que esto lo podemos ver aún. Creo que alguien con sentido común, como somos todos nosotros, va a buscar evitar esto, ¿sí? Y esto es real. Y esto que recién decía Jazz, es muy bueno poder verlo, ¿sí? Es poder tenerlo claro, que el estado anterior al miedo en sí es un estado de alerta, ¿sí? Que busca asegurarnos que todo está como lo habíamos calculado y que no se van a generar situaciones de riesgo. Y fíjate cómo se van entrelazando cosas, porque recién estábamos hablando de esta prevención
que roza muchas veces una patología en forma de enfermedad, cuando ya no vamos a lo excesivo. Pero fíjate cómo también esa prevención se nutre de un control. Cuando yo idealizo o de repente programo tal o cual cosa, y en lo que yo pueda controlar, yo me estoy asegurando de no correr ningún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, este estado de alerta se vive bajo esta emoción que recién mencionaba Jazz, que es la ansiedad, ¿sí? Este estado de alerta se vive bajo esta emoción. Cuando ese estado que quizás pensamos, que idealizamos, que planeamos, no ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa? Sucede que comenzamos a entrar en estados de ámbitos de miedo, ¿sí? De ambientes que nos va a marcar el miedo. Entonces, para ponerlo un poco más claro, la ansiedad es la antesala al miedo. Cuando la ansiedad trasciende los estados de miedo, puede generar estados patológicos, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Que las personas conviertan su estado de ansiedad normal en formas de vidas continuas, ¿sí? Esto que está incorporado y es un estilo de vida, es una forma de vivir, de funcionar, de pensar, de movernos. Y esto obviamente va a marcar huellas psíquicas que van a empujar a nuestro cerebro a responder de forma automática en situaciones diferentes. Por eso que esto que decía Jazz también, que a veces es difícil diferenciarlo porque está tan automatizado, son dinámicas que están tan incorporadas que a veces ni siquiera las podemos detectar. Muchas veces ante estas situaciones somos más propensos a justificar en esta realidad de prevención, pero no así de poder muchas veces reconocer que lo que estamos haciendo proviene, ¿no?, de esta condición, de esta antesala, ¿sí?, del miedo que se fusiona con la ansiedad. Entonces, todo esto muchas veces lo podemos ver marcado en nuestro cuerpo físico. Cuando recién te decía que todo esto va a terminar marcando huellas, esas huellas las podemos muchas veces ver en lo que es un ataque de pánico, en lo que son las fobias, en lo que es una ansiedad desmedida, ¿sí?, una ansiedad al punto de la obsesión y obviamente también en toda esta realidad de lo que genera, ¿no?, la ansiedad, porque cuando yo funciono desde una ansiedad obsesiva y compulsiva, sabemos que nada bueno va a venir y hacia nada bueno esto me va a conducir. Sí, esto que es tan común, ¿no? Ahora escuchar gente con fobia, con pánico, gente que realmente la pasa muy mal y es ni más ni menos, es una ansiedad que ha avanzado mucho en su vida, es un gran temor detrás de eso, ¿no? Y es la forma más común por la que el diablo mantiene atada a una persona, ¿sí? La ansiedad es la anticipación a la atmósfera y al ambiente del temor. Es adelantarte y desarrollar todos los mecanismos preventivos, como recién hablamos, para poder para evitar llegar a ese momento de temor, ¿sí? Y esto no es algo que ha pasado ahora, sino es tan viejo como la palabra de Dios, por así decirlo, ¿no? Porque lo podemos ver, este ataque del infierno a los hijos de Israel, ¿sí? Lo podemos ver acá en Éxodo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 8 en adelante dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas,
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estos versículos describen bien cómo Egipto reconocía el poder que tenían los israelitas, ¿no? Entonces, ante esto que ellos estaban viendo, este gran poder, esto que ellos tenían, decidieron actuar astutamente, ¿sí? ¿Cómo actuó Egipto contra esto que estaba sintiendo de Israel? Oprimiéndolos y esclavizándolos. ¿Sí? El enemigo sabe muy bien que nosotros somos mayores que él y que nos fue asignada una mayor tarea. Ahora, el diablo tiene conocimiento de que Dios te ha dado un comisionamiento mayor, ¿sí? Él lo reconoce. Entonces, opera como operó Egipto, ¿sí? En ese tiempo, ¿sí? El diablo no pelea con fuerza contra tu vida, no va a venir como ese monstruo que algunos creen que es un dragón o que es esa gran figura con tridente. No, él no viene a matarte porque sabe que no puede hacerlo, como ya habíamos hablado, ¿sí? Lo que va a hacer es venir a agotarte, va a venir a agobiarte, va a venir a esclavizarte, ¿sí? Esto es el trabajo que hicieron con el pueblo de Israel, porque sabían que tenían un gran poder, porque sabían que tenían una gran comisión de parte de Dios y que eran muchísimos, y si se unían tenían una gran fuerza. Entonces Egipto decide empezar a agobiarlos, a oprimirlos, a esclavizarlos, y eso mismo hace Satanás con nosotros, ¿sí? Eso mismo hace él, nos agobia, nos agota, nos esclaviza. Lo primero que hace el diablo es ponerte guardianes espirituales que te estén agobiando. Ahí dice, en lo que recién leyó Marce, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas. Esa es la estrategia. Todos los asuntos de tu vida cotidiana se empiezan a convertir en asuntos que provocan ansiedad, que provocan temor, que provocan preocupación, ¿sí? Temor a lo que pueda llegar a pasar, a lo que pueda llegar a venir, temor y tratar este tema de prevención para tratar de evitar esta separación que tantos tememos, ¿no? La separación en lo económico, la separación de tus hijos, la separación en el ministerio, en el trabajo, con tu pareja, ¿sí? El enemigo utiliza todas estas situaciones de la vida cotidiana para traerte agobio, para traerte este cansancio, ¿sí? De estar siempre tratándote de anticipar a situaciones para no perder nada, ¿sí? Porque ese es el temor, ¿sí? ¿Se acuerdan que el temor a la muerte hablamos de la muerte como separación? Es este miedo a separarme de mi trabajo, de mi familia. Entonces entras a vivir continuamente generando mecanismos defensivos preventivos para que eso no pase, ¿sí? Entonces vas a estar todo el tiempo trabajando y trabajando, ¿sí? Como el pueblo de Israel, adelantándote a los procesos. Y eso es muy agotador, es muy agotador. Por eso hablábamos al principio, hace 2 o 3 sesiones atrás, que nos introducíamos en este tema de la ansiedad, que es algo silencioso, pero que va actuando eficazmente en nosotros, ¿sí? Es como que te estén todo el día golpeando en las piernas. Todo el día, porque es algo que va trabajando y te va agotando. Entonces, el enemigo va a venir con una sola estrategia para producir desgaste. ¿Cuál es? La ansiedad. Y es así porque la ansiedad es como que siempre nos permite adelantarlo a lo que nos puede sobrevenir. Pero si bien hay muchas cosas ya que son necesarias que nosotros las podamos quizás visualizar
y que se puedan abrir de una forma clara delante de nosotros para que nosotros podamos tener este conocimiento y podamos identificar cómo reaccionamos, cómo vivimos con respecto a esto. También lo es así desde la mirada de lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Es decir, no podemos dejar de abordar este tema como ningún otro desde la mirada y la óptica, ¿no?, del Espíritu y desde esta condición de lo profético, porque todo esto que recién decía Jazz fue la estrategia que Faraón quiso establecer sobre el pueblo de Israel para frenarlo. Pero la palabra cuenta que aún ellos seguían creciendo y se multiplicaban. Y esta estrategia que nosotros estamos juzgando, estamos poniendo en evidencia, que es esta intención del enemigo de venir a establecer desde la ansiedad esta esclavitud, ¿no?, esta opresión sobre nuestras vidas, si bien es interesante que nosotros podamos descubrir cómo funcionamos y cómo operamos de forma interna en nuestra mente, en nuestras emociones con respecto a esto, pero también agarrados de este entendimiento del Espíritu. Es decir, de la misma manera que el pueblo crecía y se multiplicaba dentro de todo lo que nosotros estamos soltando y Dios nos está hablando, de la misma manera también el Señor nos quiere posicionar en victoria y Él quiere que nosotros también podamos desarrollarnos, podamos ser funcionales y podamos crecer. ¿Amén? Amén. Por eso quería hacer esta salvedad, pero volviendo a lo que venías diciendo, Jazz, cuando el enemigo logra captar nuestra atención, ¿sí?, en cuanto a esta estrategia de la ansiedad, todo en la vida, sí, todo en nuestra vida va a comenzar a regirse con el objetivo de prevenir aquello que veo como peligroso, aquello que valoro como peligroso, lo que pueda en sí afectar mi seguridad, lo que pueda afectar nuestra seguridad. Y si bien hay algunas medidas que puedan y deban ser funcionales, ocurre que muchas veces, y este es el problema, muchas veces cruzamos esa barrera de lo funcional y los temores se vuelven obsesivos. Y en lugar de dedicarle un cierto tiempo o espacio, ¿no?, a la prevención, esta actitud se termina tornando en nosotros un centro de todas las actividades en nuestra vida. Y ese es el problema. Por eso te vuelvo a repetir, no estamos diciendo que uno no tenga una prevención. El tema es cuando nosotros ya salimos de lo que Dios traza y eso se vuelve algo obsesivo y obviamente nos termina apresando a que todo se mueve, a que todo se hace siendo esto el centro, ¿sí?, siendo el patrón que moviliza todo lo demás en nuestras vidas. Por eso que el temor, en todos los casos, va a afectar las decisiones que tengan que ver con la inversión de tiempo. ¿Para qué? Para poder sostener vidas seguras. Muchas veces hay decisiones, hay caminos donde Dios nos está posicionando, pero esta realidad de querer seguir teniendo la seguridad en varias cosas hace que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Y esto es ni más ni menos porque el motor, porque la motivación es el miedo, es el temor. Y eso es el eje, es el hilo conductor con todo lo demás en nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 14, dice así: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Lo voy a volver a leer ya porque creo que es interesante poder ver acá qué nos quiere decir la palabra del Señor. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.
Bien, acá los espinos son esas preocupaciones, ¿sí? Esas dinámicas de especular qué es lo que puede llegar a pasar y tratar de generar respuestas a eso que no sabes si alguna vez va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué terminan haciendo? Agobiando a la persona. Eso es los espinos, ¿no? Las semillas somos nosotros, ¿sí? Y esas preocupaciones o ese afán de estar continuamente adelantándonos a procesos o a situaciones para que no sucedan y que no sabemos ni siquiera si van a pasar, pero ya nuestra vida está enfocada en eso, en prevenir, en que eso no suceda, ¿sí? Esos son esos espinos que van ahogando, ¿sí? Esa semilla, eso que somos nosotros. El sembrador es el Padre, ¿sí? Esta es la parábola del sembrador, y cómo Él nos va depositando lugares, pero si nosotros dejamos crecer esos espinos va a terminar ahogándonos, ¿sí? Y nuestro fruto no va a madurar. Creo que es muy interesante que nosotros podamos ver esto, ¿sí? Hay realidades, hay situaciones, hay momentos donde aún el Señor nos va a dar luz y nos va a dar claridad a la hora de tener que utilizar de forma funcional la prevención. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que vivir en esta perspectiva de confianza y de seguridad en el Señor, aun cuando esto sale de nuestro control. ¿Por qué? Porque muchas veces, en medio de todas las cosas que nosotros vamos transicionando y vamos recibiendo, lo que Dios desea es poder darnos su mirada. Es decir, nosotros hoy estamos hablando de esto tan puntual, tan tremendo como es el temor y más aún lo que es el temor a la muerte, ¿sí? Pero aún Dios tiene una mirada, Dios tiene una visión, Dios ve esto desde su enfoque y muchas veces nosotros estamos mirando mal, o sea, estamos mirando con un lente incorrecto y estamos mirando desde una óptica distinta y diferente a la de Dios. Entonces, a veces todo esto termina materializándose en esta disfuncionalidad producto de la ansiedad. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué se da? Porque muchas veces tenemos una visión del futuro como incierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos lo que creemos que va a pasar en el futuro, ¿sí? Nos adelantamos, estamos en esta acción de antesala, ¿sí? Que es la ansiedad, adelantándonos a lo que pueda llegar a pasar. Y esto se da de esta manera porque involucramos todo lo que somos, o sea, emocionalmente estamos viviendo como si eso ya fuese de forma anticipada y lo interpretamos como un ámbito de peligro, ¿sí? Lo interpretamos como ámbitos en muchas situaciones desagradables, los interpretamos como amenazas, tanto en lo físico como en lo social. Y creo que esto tiene que ver con esta mirada que es muy habitual, estar viendo sí al futuro como algo incierto, pero desde esa condición vivir eso que tememos y de forma anticipada. Otra mirada es la visión del entorno peligroso, ¿sí? Creemos que lo que ocurra a nuestro alrededor nos va a perjudicar. ¿Y esto qué hace? Esto hace que nosotros tomemos extremadamente medidas de prevención para que nadie ni nada, ¿sí?, interrumpa nuestra calidad de vida, ¿sí? Y vuelvo a repetirte esto no hace a que nosotros tomemos prevención. El tema es cuando esto se da de forma extremada, ¿sí?, cuando esto es el eje de todo. Y otra de las miradas que tenemos es esa visión, ¿sí?, de uno mismo como carente de capacidad o recursos para superar eso peligroso. Es decir, te decía recién que a veces miramos al futuro como algo incierto. Esto genera ansiedad, nos hace vivir eso que interpretamos o valoramos como incierto. Otra mirada es esa del entorno como peligroso. Todo lo que estamos viendo es una amenaza que nos puede perjudicar, que nos puede afectar. Entonces tenemos que tomar medidas para que no lleguen a nosotros. Tenemos que poner muros, tenemos que dejar ahí establecido ese espacio para que nada pueda interrumpir mi calidad de vida. Y con respecto a esto, también tenemos muchas veces una mirada de nosotros mismos como alguien carente de capacidad o recursos para superar
eso que me puede acontecer como peligroso. Y qué bueno es esto, porque en la ansiedad no solo se interpreta que algo malo puede ocurrir, sino que esta creencia se asienta sobre la base de interpretación que uno no es capaz de resolver el problema o el peligro que puede venir. Entonces, creo que estas tres que mencioné recién ya son quizás las más comunes, donde aún al exponer esto, yo puedo visualizarlas muchas veces en ciertas actitudes o en ciertos pensamientos que son parte de mi vida cotidiana, porque creo que todo esto, de una u otra forma, termina disparando el miedo y el temor, pero previamente lo que libera y lo que lleva a que después se establezca el miedo es ni más ni menos que la ansiedad. Sí, estas visiones son, por ahí está muy acá explicado de una forma muy concreta, pero son cosas que lo vemos en el día a día muy común, ¿no? Esto de la visión del entorno como peligroso lo podemos ver tranquilamente manifestado en este tiempo de pandemia, ¿no? Si bien sabemos que tenemos que ser precavidos y tomar nuestras prevenciones de usar barbijo y qué sé yo, pero a veces nos sentimos cuando salimos afuera en constante peligro de que voy a ser contagiada, ¿no? Así como lo otro de la visión de uno mismo como carente de capacidad también, como, no sé, esa persona que no se quiere independizar de su familia o no quiere irse a vivir solo porque cree que no tiene la capacidad de poder lograrlo. Entonces ese temor lo lleva a estar toda su vida bajo la casa de sus papás, ¿no? Viviendo siempre en un mismo lugar, ya siendo grandes, ¿sí? Hay un montón de situaciones que nos puede llevar a entender bien esto de las visiones, ¿no? Que recién nos compartía Marce. Pero ahora, ¿cómo enfrentamos de forma práctica, ¿sí? estos miedos, ¿sí? Primero debemos tener la decisión de tomar riesgos, ¿sí? Cuando enfrentamos los miedos debemos saber que corremos riesgos y debemos aceptar esos riesgos, ¿sí? Por eso la persona temerosa siempre prefiere quedarse en su lugar y no tomar esa decisión o no enfrentar esa decisión por no tomar los riesgos que eso le puede llevar a vivir, ¿no? Entonces, no sé, el ejemplo de un joven que necesita hablar con la chica que le gusta, ¿sí? Pero tiene temor, tiene terror de hablar, ¿sí? ¿El riesgo cuál es? Que la chica le pueda decir que no, ¿sí? Pero eso es algo que él no sabe si va a pasar. Eso lo tiene que enfrentar. O aquella persona que tiene miedo a subirse a un avión, ¿sí? Por el riesgo a que el avión se caiga. Pero vos no sabés si eso va a pasar. Entonces, en el momento que vos decidís enfrentar ese miedo, decir, me subo a ese avión, yo tengo que tomar el riesgo de decir, bueno, que si se cae, se cae. Sí, y esto va acompañado de que muchas veces uno no va a sentir alegría o felicidad al momento de tener que valorar una situación posible de riesgo, ¿sí? Y aún esto lo podemos sumar a lo que también estuvimos hablando el fin de semana, ¿no? A lo que es el perdón, no es un sentimiento, es una decisión. Y esto es exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a sentir, no se trata de sentir esto, se trata de decidir y hacerlo. Creo que nada en nuestra vida nos va a poder impulsar al crecimiento si nosotros no corremos riesgo. De hecho, recién se me venía a mente este versículo tan conocido por todos nosotros, que es la fe sin obra es muerta. Y muchas veces, para uno ser obediente o para accionar en algo mediante la fe, uno tiene que correr riesgos. ¿Por qué? Porque vos estás yendo en pos de algo que quizás no lo ves, que quizás es incierto, pero hay una convicción que te está impulsando y que te está enviando hacia ese lugar. Entonces, creo que lo primero, como algo práctico, y cuando hablamos de algo práctico es que la revelación que Dios está bajando la podamos materializar, ¿sí? Que esto que hoy el Padre nos está hablando nos pueda dejar herramientas donde nosotros podamos vivir esto, donde nosotros lo podamos experimentar. Por eso que debemos tomar y debemos tener la disposición a tomar decisiones
sí, aunque muchas veces esas decisiones nos hagan correr riesgos, ¿sí? Y obviamente con esto no estamos diciendo que seamos kamikazes, sino que en el entendimiento de ser guiados por el Espíritu de Dios y conforme a lo que Dios nos va hablando, claro que sí, en esa dirección, no importa y no tiene que ser un limitante esa voz que se pueda levantar de futuros riesgos, sino que la confianza tiene que ser en el entendimiento de saber que si Dios está poniendo algo delante de nosotros, nosotros tenemos que ir confiados en esa dirección. Exactamente, se trata de decidirlo y hacerlo, ¿sí? Lo otro es probabilidad versus posibilidad. Un error común que tenemos o que tienen las personas que sufren miedo es evaluar lo que pueda pasar desde la posibilidad y no desde la probabilidad. Entonces, si vamos al ejemplo del avión, ¿sí? La persona que tiene miedo a volar no lo hace porque es posible que ese avión se caiga, ¿no? Entonces, como existe esa posibilidad de que el avión se estrelle o se caiga, yo no me subo al avión. Entonces, nunca puedo viajar porque prefiero no vivir esa posibilidad y me quedo en mi lugar. Ahora, vos lo tenés que vivir desde la probabilidad. Entonces, ¿hay posibilidad de que el avión se caiga? Sí, hay posibilidad. Ahora, ¿qué tan probable es? En esto hay estudios que dicen que es más probable que mueras en un accidente de auto que en un accidente de avión. Entonces hay pocas probabilidades de que eso suceda. No sé, de tanta cantidad de vuelos que hay, no sé, uno cada no sé cuánto se estrella o se cae, ¿no? Sí, la vía aérea es la más segura, de hecho. Y aún esto también lo llevo un ejemplo también mucho más común y habitual de nosotros. ¿Es una posibilidad que yo al salir a la calle me pueda atropellar un auto? Sí, es una posibilidad. ¿Cuán probable es? Y de todas las calles que has cruzado tu vida, bueno, hasta ahora nunca ha pasado. Gracias al Señor, ¿no? Obviamente, y esperemos que no, nunca. Pero ¿a qué vamos con esto? Que aún para nosotros poder vencer este miedo y poder juzgar, ¿no?, esta antesala de la ansiedad con respecto a esto, tenemos que estar más del lado de lo probable que no de lo posible, ¿sí? Porque muchas veces lo hacemos al revés, estamos más analizando las posibilidades y todo esto despierta, genera, activa todo este mecanismo de prevención, ansiedad, temor y obviamente vivimos todo el tiempo en alerta, vivimos todo el tiempo viviendo una situación ajena, cuando en realidad si nosotros empezamos a ver desde lo probable, vamos aún a poder gobernar y tener mucha más claridad y paz con respecto a esto. Lo otro es saber quiénes somos y definir qué podemos hacer. Y esto es un poco de lo que hablaba de la visión, Marce, de que no seamos capaces de llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Es la confianza en la capacidad de uno mismo para llevar a cabo una tarea o llegar a una meta, ¿sí? Sin autoconfianza, no importa qué tanto hagas, ¿sí?, la persona no va a avanzar. Entonces, en muchas de las personas que sufren estos temores y se quedan encerrados en esas cárceles es porque no saben quiénes son ni saben lo que son capaces de hacer. Entonces, esta falta de autoconfianza lleva a que me prefiero no enfrentar ese miedo y quedarme tranquilo y seguir sufriendo este temor, ¿no? Y lo otro es confrontar en nuestra mente los miedos. Debemos mirar al acontecimiento que nos intimida, ¿sí?, eso que tanto le tememos, y hacerle preguntas, indagarlo, ¿sí? Entonces, esto que pienso que va a pasar, como decíamos hoy, ¿es posible? Sí, es posible. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que pase? Bueno, hay tantas probabilidades. ¿Y si sucede? ¿Qué puede ocurrir? Esto. ¿Qué puedo perder? Aquello. ¿Estoy dispuesta a perder esto? ¿Sí? Empezás a indagar ese temor, entonces como que lo empezás a desmenuzar y ese monstruo que por ahí vos tenías tan grande que imposible de enfrentar, empezás a ver que no es tan así o que tenés la capacidad de poder afrontarlo aun si saliera mal lo que vaya a confrontar, ¿no? Entonces, estos son algunos tips de forma práctica, de, como decía Marce, cómo realmente ejecutarlo
en la practicidad estos temores, ¿sí? Pero debemos entender en todo esto que hay dos tipos de temores a la que nos sometemos. Todos nos sometemos, ¿sí? Aún aquellas personas que no son tan temerosas. Y es el temor a Dios y el temor a la muerte, ¿sí? Acuérdense que hablamos de muerte como separación. El temor a Dios produce paz y el temor a la muerte produce angustia, ¿sí? Produce estrechez, produce esta ansiedad que venimos hablando. Ahora, el temor de Dios vivifica. El temor a la muerte esclaviza. Fíjate la diferencia de estos dos temores. El temor de Dios vivifica, ¿sí? Y el temor a la muerte esclaviza, te lleva a esas cárceles. Ahora, debemos diferenciar también lo que es temor de Dios con temor a Dios, que muchas veces nos confundimos, ¿sí? No, yo tengo temor de Dios, pero a veces tenemos temor a Dios. El temor de Dios es un temor santo, ¿sí? Es ese temor de no querer perder el relacionamiento con Él porque lo amás, porque lo disfrutás, ¿sí? Ese es el temor de Dios. Y el temor a Dios es temor a la muerte que Dios pueda proporcionarte, ¿sí? O lo que nos pueda quitar Dios. Es ese temor a la separación. Esto no es ni más ni menos que religiosidad, ¿sí? Y no hay mayor generador de ansiedad que la religiosidad. ¿Por qué tengo miedo? Porque tengo una imagen de un Dios que me agobia, ¿sí? Eso es la religiosidad y lo que provoca que yo tenga temor a Dios y no temor de Dios. Tengo temor a lo que Dios pueda hacerme si yo le fallo, o temor de lo que Él me pueda quitar si yo no hago aquello, ¿sí? A esa separación, a ese temor a la muerte que venimos hablando. Y esto no implica que, Dios nuestro papá, si nuestro padre no sea un Dios justo, pero creo que otra vez me retrotraigo al principio. Acá queda de nuevo quedamos expuestos a la motivación interna nuestra, porque cuando la motivación, ¿sí? Cuando el motor que a mí me impulsa es el amor, yo todo lo que tenga que ver en ese relacionamiento con Dios lo voy a poder tomar desde esa perspectiva, desde esa esencia. Entonces, porque lo amo, por el valor y la importancia que tiene en mi vida, yo tengo temor de Dios. Ahora, sí, y no vivimos con temor, porque el verdadero amor echa fuera temor. Totalmente, es así. La palabra del Señor es viva y eficaz, ¿sí? Y entendemos esto, y amén por esto que recién declaraste, Jazz. Pero muchas veces cuando no está eso incorporado en nosotros, esta falta de relacionamiento y de conocimiento hace que nosotros también bajemos a Dios desde una perspectiva más de lo que nosotros podemos juzgar o interpretar, y es ahí donde muchas veces estamos también a la defensiva o en esta condición de lo que me va a pasar, de culpabilidad, de condena, de lo que me pueda llegar a acontecer, pero esto es al margen de que obviamente que si hago cosas que no tengo que hacer voy a tener una consecuencia, pero no lo es así desde la esencia de saber que tengo un Padre que es Dios, ¿sí? Y que primeramente es mi papá, y que en esa relación y en esa intimidad que yo voy edificando día a día, puedo realmente tener aún un concepto y una mirada mucho más amplia en este relacionamiento que me va a hablar de Él, que me va a manifestar de Él, y eso va a hacer crecer mi amor por Él. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla del espíritu de temor de Dios, y esto tiene que ver en esta condición, en esta esencia de amor. Por el contrario, lo otro está movilizado por el miedo y obviamente también por la separación. Por la separación. Totalmente. Y acá en Mateo vamos a ver un claro ejemplo de esto, de cómo a veces nuestra imagen de un Dios que agobia me lleva a la motivación incorrecta, ¿no? Mateo 25, el versículo 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Dice, y tuve miedo. ¿Sí? En esta parábola de los talentos, al que le dio un talento le dijo, creí que eras un Dios tirano. ¿Sí? Tenía una imagen de Dios de tiranía, de este Dios agobiante, ¿sí? Y eso le hizo obrar incorrectamente, ¿sí? Esa era una persona con miedo, realmente dijo, yo sé que sos un Dios tirano, un hombre duro, y tuve miedo, ¿sí? Entonces, acá vemos un claro ejemplo de el temor a Dios y no temor de Dios. Ahora, para vencer la ansiedad, hay que dejar de temer a la muerte y experimentar temor de Dios. Es dejar de tener temor a Dios y empezar a experimentar temor de Dios. La única forma de vencer el temor a la muerte es muriendo, ¿sí? La única forma de vencer el temor a la muerte es muriendo. Y así lo hizo Jesús, ¿sí? Si vamos al versículo que comenzamos hoy a leer en Hebreos, dice que Él vino a morir para poder arrebatarle ese poder al enemigo, ¿sí? Ese poder que tenía de la muerte. ¿Cómo lo venció? Muriendo. Esto muchas veces parece así en el hablarlo, algo gracioso, porque muchas veces cuando uno ha dicho, pero ¿cómo venció Jesús? ¿O por qué venció Jesús? ¿O a través de qué? Y Él venció porque era hijo de Dios. Error. O sea, claro que Él era hijo de Dios, pero Él no venció en esa facultad porque dice que Él se despojó de todo y se hizo hombre. Como hablábamos al principio, carne y sangre, ¿sí? Entonces Él, desde una condición humana, pudo establecer algo divino más allá de todas las facultades que le correspondían y le pertenecían a Él por naturaleza y por esencia. Sin embargo, Él vino como hombre en carne y en sangre, y no fue ni esa facultad, porque aún, ¿por qué te decía que es gracioso? Porque muchas veces decimos, no, pero era hijo de Dios, o era el hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos hijos? ¿No somos hijas? Entonces, la herramienta que habilitó tremenda victoria por siempre y para siempre fue a través de la muerte. Él, en el morir, en el negarse, en el entregarse voluntariamente, venció. Sí, acá volvemos a lo mismo, no estamos hablando no estamos hablando de una muerte física. Jesús se separó de su familia terrenal, se separó primeramente de Dios, ¿sí? Porque Él, cuando descendió al infierno a arrebatar las llaves al enemigo, Él se separó de Dios porque descendió al peor lugar del mundo, ¿sí? Se separó de sus amigos, se separó de su familia, ¿sí? Se separó de muchas cosas. Y así logró vencer la muerte. Entonces, una persona que murió es alguien que ya no tiene nada que perder. Lo último que quiere el enemigo es encontrarse con alguien que ya murió. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde agarrarlo, no tiene qué hacerle, ¿sí? Por eso hacemos tanto hincapié en esto de que la única forma de vencer la ansiedad y vencer el temor es muriendo. Sí, qué bueno esto que decías recién, Jazz, te corto un segundito, esto de que no estamos hablando de una muerte física, sino que estamos hablando a esos deseos, ¿sí? Y a esos enfoques que tienen que ver conmigo, es decir, lo que Jesús hizo es no vivir según Él ni para Él, sino vivir conforme al Padre y por el Padre, ¿sí? Entonces, y obviamente que si esto lo llevamos al original y al diseño de Dios, al crearnos y demás, esto es mucho más placentero que cualquier sueño, que cualquier anhelo, que cualquier deseo que nosotros podamos tener. Porque no es que yo me niego a una vida basada en lo que yo interpreto que va a ser placentero o seguro para mí, y lo que Dios me da es totalmente contrario, sino que esto es mucho más amplio de lo que nosotros podemos entender, pero accedemos mediante la obediencia, accedemos mediante la luz que aún en este momento Dios está impartiendo sobre nosotros para sacarnos de una condición donde Él no nos colocó, y que nosotros a través de la luz y de la verdad de Él
abierta delante de nosotros, podamos recibir esto. Hoy aún el Señor quiere tratar con aquellas cosas que quizás hoy las quiere poner en esta condición, ¿sí? En esta condición de separación, donde podamos entregarlas, donde podamos entender que si bien es tan necesario para aplicarlas en cuanto al miedo y a la ansiedad, en sí es en el desarrollo de todo, cuando nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, a nuestra justicia, a nuestra valorización, a nuestros deseos, a nuestros preconceptos, y podemos ir en pos de Él, es ahí donde vamos a poder empezar a experimentar esta realidad. Y esto que decía Jazz, lo peor que le puede pasar al enemigo es encontrarse con alguien que haya muerto. ¿Por qué? Porque no le puede entrar, porque no lo puede tentar, porque no lo puede seducir, porque no hay nada que le pueda atraer, porque ya estableció voluntariamente esa separación. Claro, al aceptar esta separación que ni siquiera está sucediendo, ¿no? No es que vos decís, bueno, me separo de todos, así yo venzo el miedo. No, en realidad entender qué posición tiene todo eso en tu vida. Y si vos vivís, como decíamos hoy, preventivamente todo el tiempo para tratar de evitar esa separación. Cuando yo realmente logro eso, decir, bueno, realmente le perdí el miedo a esa separación, a esa muerte, el enemigo no puede agarrarte. Entonces viene el diablo y te dice, te voy a quitar tu economía. Y vos le decís, le pertenece a Cristo, o sea, Él es el que me provee, yo no me pertenece nada. Entonces el enemigo no te puede agarrar. Te dice, te voy a quitar a tus hijos. Y vos les respondés, vinieron del Señor, van al Señor, no tengo nada para hacer. Si me querés tocar a mis hijos y si Dios así lo permite, ¿no? Te voy a quitar la salud. Y vos le decís, ya estoy muerto. O sea, no podés hacer eso. Entonces, desde el momento que nacemos, empezamos a hacer tantas alianzas con esta vida que llega un momento que amamos más lo que tenemos por alianza que el propósito por el cual fuimos enviados, ¿sí? Amamos más nuestro dinero, amamos más nuestra familia, nos amamos más a nosotros mismos, ¿sí? Nuestro trabajo, que hacemos lo imposible por temor a que eso no nos sea quitado o que eso no nos sea separado de eso, ¿sí? Esas son las alianzas que hacemos. Y vamos a ver acá en 2 Timoteo qué es lo que dice acerca de esto. Amén. Antes de leer este pasaje, déjame agregar lo siguiente, Jazz. Muchas veces invertimos tanto tiempo y tanto esfuerzo en querer lograr esta condición de seguridad propia que una vez que logramos ciertas cosas, el hecho de pensar que las podemos perder en esto que vos decías, hace que sigamos invirtiendo toda esta prevención. ¿Por qué? Porque ahora ya lo logré, pero no lo quiero perder. Entonces, eso solo. 2 Timoteo 2:4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Amén. Acá al que reclutó como soldado es el Señor, ¿no? Que Él nos envía con una comisión. Fuimos comisionados con un propósito de Dios y nosotros nos terminamos enredando en los propósitos de esta vida, en esas añadiduras que el Padre nos da para disfrutar, ¿no? Pero como decía Marce, ya le empezamos a dar tanto empoderamiento en nuestras vidas que vivimos todo el tiempo tratando de evitar ser separados de esas cosas, ¿no? Y con esto no estamos diciendo que no debemos amar la familia, que no debemos amar a los hijos. Tenés que amar a tu familia, tenés que amar a tus hijos, y no solo eso, sino cuidarlos, ¿sí? Lo que no tenés que hacer es temer, ¿sí? Entonces vos tenés que cuidar tu trabajo, tenés que cuidar la provisión que el Señor te da, tenés que cuidar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus padres, sí, los tenés que amar, los tenés que cuidar. Lo que no tenés que hacer es vivir de tal forma de estar ansioso, tratando de prevenir algo que no sabés si va a suceder, que va a ser el tiempo de separación con esas cosas, ¿sí? Eso es el temer. Lo mismo hablamos de nuestra salud, ¿sí? No es que a mí no me importa nada y no, sí, me tengo que cuidar, pero no tenemos que hacer cosas o dejar de hacer cosas por temor a separarnos de eso o perderlo, ¿sí? Si están
o no están esas cosas, ya es asunto de Dios, porque vos ya realmente perdiste el temor a esa separación, de decir, bueno, Señor, todo te pertenece a vos, y en definitiva ya doy por perdido esto, pero no por cuestión de no cuidarlo o no amarlo, sino entendiendo que es asunto de Dios si me toca algún proceso de separación de estas situaciones, y si aún así pasara, yo sé que Él me va a dar la capacidad de poder sobrellevar ese tiempo, ¿no? Esa separación. Hay un versículo ya que dice que Dios no nos va a dar mayor prueba que la que nosotros podamos soportar, no nos va a dar mayor carga que la que podamos llevar. Entonces, aún cuando nosotros podemos ver al Padre, ¿sí?, desde esta condición, entendemos que Él nos ama, ¿sí?, y que aún en medio de lo que nos toque pasar, Él nos va a proveer previamente de los recursos para esa situación, ¿sí? A veces es tan interesante todo esto que podríamos hablar un montón más y da para profundizarlo mucho más, y no es que con esto que hemos soltado pretendemos cerrar esto acá o tener una verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí en este entendimiento de lo que Dios nos ha hablado, es importante que podamos visualizar que claro que Dios nos ha dado cosas para administrar. Y claro que Dios nos va a pedir cuenta de que nosotros podamos ser buenos administradores de todas estas cosas que recién mencionaba ya, de nuestra vida, de nuestros hijos, de todas las cosas, ¿sí? Sin embargo, cuando esto excede, ¿no?, lo que Dios ha trazado, y cuando lo que nosotros evidenciamos es una motivación, ¿sí?, cargada, ¿no?, de una prevención por temor, ya ahí nos estamos desviando de la seguridad en Dios. Entonces, claro que parte de ser un buen administrador o una buena administradora es uno poder conducirse de forma sabia, de forma inteligente, aún muchas veces estableciendo ciertos límites. Ahora, siempre fundados y basados en la seguridad de Dios, sabiendo que el que tiene el gobierno es Él. Y aún las cosas que yo no puedo descifrar y que me exceden a mí, aún como padre, no lo exceden a Él. Y mi confianza y mi seguridad y aún esta situación puntual de identidad, de esencia como hijo e hija, me van a hacer afrontar cualquier otra cosa que se quiera levantar de forma contraria, sea el temor que sea aún la intimidación que sea. ¿Por qué? Porque sé que el que está conmigo es mayor que cualquier otro que quiera venir contra mí. Y se me venía este pasaje, esta historia de la palabra, que la compartimos unas semanas atrás, que cuando el diablo le pide a Dios, a los discípulos para zarandearlos, las palabras que encontramos en el Evangelio no es que Dios de forma preventiva le dijo a Jesús que evitara eso. Sí, no es que dejó en una aldea a los discípulos para que el diablo no los encontrara, sino que dijo, he clamado al Padre, les dice Jesús, he orado para que no les falte la fe, para que sean hallados con fe. Entonces, sumado a esto que decía Jazz, quizás hay cosas que debamos pasar y que debamos enfrentar, pero lo importante es que en el Señor, si nosotros tenemos nuestra confianza y tenemos nuestra seguridad puesta en Él será el que se deje proveer a sí mismo para sacarnos adelante de esa situación, para sacarnos aprobado, para sacarnos en victoria, para sacarnos aún en crecimiento, en desarrollo, y todo lo que viene de Dios va a terminar estableciendo una funcionalidad que va a tener ni más ni menos, si no te enteraste, si no lo sabías, va a tener ni más ni menos que un peso mayor de gloria. Va a haber una manifestación, va a haber una experiencia, va a haber algo nuevo, distinto, que se va a manifestar simplemente por estar establecidos en Él, por estar en Cristo. Y es desde este lugar, Jazz, que queremos soltar en esta noche esta enseñanza. ¿Sí? Si bien hay cosas que son técnicas, si bien hay cosas que son necesarias para poder bajarlas a la práctica, todo esto lo tomamos en el entendimiento del Espíritu y sabemos que esa correcta identidad es la que nos pone juntamente con Cristo, ¿sí?,
en esta muerte, pero al mismo tiempo en esta resurrección, que nos da la capacidad de poder desenvolvernos de forma funcional, de acuerdo al propósito, más allá de los temores, más allá de las intimidaciones, más allá de las voces que todos los días se levantan de forma contraria para captar nuestra atención y nuestro corazón y llevarnos en dirección a ellas. Y que aún en medio de todo lo que debamos atravesar, podamos estar seguros, podamos estar firmes, podamos estar confiados sabiendo que Dios es el que está en gobierno y Él es el que tiene cuidado de los suyos. Amén. Y es en este espíritu que soltamos esta voz en esta noche y que queremos aún establecer esto con cada uno de ustedes. Amén. Entender esto, que muchas veces estamos, este temor es camuflado, ¿no?, en nosotros y no nos damos cuenta que en realidad estamos en cárceles. Y poder realmente sacar al descubierto la estrategia del enemigo, eso ya nos va a traer libertad, el poder confesarlo, el poder verlo, el poder realmente denunciar lo que a veces le tememos. Nos va a llevar a libertad. Así que, como decía Marce, es un poco para traer luz en algunas dinámicas que a veces estamos acostumbrados a vivir y que en realidad son procesos de ansiedad y procesos de temor y que tienen que ser expuestos, tienen que ser sacados a la luz para realmente poder vivir en la libertad que el Padre nos diseñó. Amén. Y conociendo el verdadero amor es como vamos a poder echar fuera todo temor, ¿sí? Conociéndolo a Él. Él es el amor, Él es, su esencia es amor. Entonces, cuanto más cerca de Él estoy, más fácil todas estas cosas las puedo denunciar y las puedo sacar de mi vida, ¿no? Porque es esa, la seguridad que me da, es ese amor, sentirme amada, sentirme resguardada en Él, hace que estas cosas ya no tengan el efecto que el enemigo quiere causar en nosotros. Amén, es así. Vamos a orar, Jazz. Queremos sellar esta palabra, ¿sí? En esta noche junto con cada uno de ustedes y queremos invitarte a que puedas unirte en este momento a esta oración. Entendemos que es el Espíritu Santo el que no solamente nos examina, sino el que nos convence de pecado, de juicio, que viene aún a traer luz en medio de las tinieblas que muchas veces están ahí intentando persuadirnos con su voz, con sus intenciones. Pero en esta noche, Padre, queremos darte gracias, porque sabemos que tus palabras son palabras de vida. Y aún, Señor, queremos pedir que tu Espíritu en este momento sea el que escriba y selle estas verdades en cada corazón, de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Todos en esta noche tomamos esta palabra y obviamente, Señor, que no nos es ajeno todo esto que hemos expuesto en este día, sino que cada día batallamos y luchamos. Pero en la medida que nosotros podemos disponernos en el entendimiento correcto, en la visión que vos tenés, Señor, vamos a poder vivirlo desde Cristo y en Cristo. Y obviamente que la forma de atravesar lo que haya que atravesar, aún en medio de cualquier situación, siempre va a ser para crecimiento y en gozo, siempre va a ser en esta condición de libertad que recién nos mencionaba Jazz, porque tus diseños tienen que ver con libertad, tienen que ver con deleite, tienen que ver aún con esa naturaleza, Señor, que te hizo crearnos y ser generosos con nosotros a tal punto de entregar lo más valioso que tenías cuando lo hiciste con Cristo. Padre, en esta hora, que haya, Señor, una convicción real en el Espíritu de entender que aún no hay nada, como dice tu palabra, que nos pueda separar de tu amor. No hay nada. Ni siquiera la misma muerte, la muerte física, nos puede separar de tu amor. Muchas veces estamos tratando de esquivar a un montón de cosas, de prevenir desde una óptica, desde una motivación incorrecta, pero aún, Señor, lo que hoy puede ser una separación desde lo natural es inmediatamente una unión, Señor, eterna por siempre y para siempre con vos.
Por eso, Señor, vos estás con nosotros y entendemos que no hay nada que nos pueda separar de vos, aún en algo quizás tan difícil muchas veces de percibir, de discernir, pero aún conforme a todo lo que hemos hablado, Señor, que este sea el entendimiento que cada uno de nosotros pueda tener, que aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a hallar, dice tu palabra, mientras que aquel que la quiera salvar la va a perder. Señor, que este sea un tiempo aún, que estemos dispuestos a entregar y a soltar aquello que vos nos marques, Señor, y que no tengamos miedo y no tengamos duda de hacer esto, porque todo lo que vaya en dirección a tu voz, en obediencia a lo que vos estás marcando, va a abrir algo totalmente nuevo, distinto y con un peso mayor de gloria, Señor. Y que no nos resistamos a lo que vos estás hablando, que aún la forma de confrontar las intimidaciones y las voces de temor y aún las dinámicas de ansiedad que continuamente golpean a nuestra puerta, sea, Señor, en consecuencia de ese perfecto amor que todos los días, Señor, se va perfeccionando en nosotros. Que el amor por vos, que la manifestación de tu persona en nuestras vidas nos haga, Señor, ser personas de entendimiento, aún cuando tengamos que dejar y aún cuando vos nos pidas algo, o aún cuando tengamos que atravesar lo que, Señor, vos creas que tenemos que atravesar. Pero al fin y al cabo, entendiendo que no hay nada que nos pueda separar de tu amor y que aún, Señor, vos sos mucho más grande, sos mucho más real y sos mucho más poderoso que cualquier otro que quiera venir en contra de nosotros, Señor. Y eso tiene que ser una convicción y una certeza que nos pueda, Señor, dar la tranquilidad, que nos pueda dar la confianza, que nos pueda encontrar en paz y aún con fe en medio de todas las cosas, Señor, que aún van a seguir siendo parte del desarrollo y del crecimiento de cada uno de nosotros. Por eso hoy queremos juzgar esto, Señor. Por eso entendemos que aún cuando nosotros nos entregamos voluntariamente, le entregamos esos deseos, esas dinámicas, aún, Señor, al escuchar estas palabras hoy, quizás tantos pensamientos, aún tantas intenciones de prevención excesiva por miedo a, y que en realidad a partir de hoy empecemos a construir un camino de tu amor manifestado en ese temor de Dios, en esa realidad de tu paternidad, donde aún, Señor, podamos sabernos hijos, donde ese espíritu de adopción se siga afirmando en nosotros, Señor, y desde esa realidad todo lo demás, Señor, sea disipado y sea confrontado. Toda voz de temor, toda voz de duda y aún toda voz de intimidación en Cristo es enmudecida, es callada y aún, Señor, vos disolvés y desconectás toda otra intención en contra de nosotros, porque vos estás en nosotros, estás con nosotros y estás a favor nuestro, Señor. Y yo te bendigo en esta noche, que aún haya en este momento una impartición de esa paternidad sobre cada uno de nosotros, trayendo, Señor, este entendimiento en el Espíritu, para que dejemos, Señor, de funcionar desde la prevención originada por el temor y podamos, Señor, afirmarnos en la confianza de ti, sabiendo, Señor, que vos estás con nosotros y que aún, Señor, todo siempre lo vamos a atravesar de tu mano, en vos y con vos, Señor. Yo quiero bendecir tu nombre en esta noche, Señor. Y te doy gracias porque sé que mientras hemos estado hablando y aún en esta oración hay tinieblas y hay voces que vos estás disipando. Aún hay estructuras que estás rompiendo, Señor, y aún hay cárceles que estás volviendo a abrir, Señor, porque vos querés traernos a la luz y querés traernos a la libertad. Bendigo tu nombre en esta noche, Señor, y también bendigo la vida de cada uno de nuestros hermanos y de cada uno de los que están escuchando en esta noche esta palabra junto a nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que la traes en este entendimiento, para que podamos, Señor, poder manifestarla y poder vivirla de forma personal, cada uno de nosotros, Señor. Que en esta vivencia, que en esta experiencia, Señor, podamos seguir conociendo facetas y lugares de vos que hasta ahora nos son desconocidos. Papá, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque sos un papá que nos da seguridad y que nos hace libre de todo, absolutamente todo temor. Bendito seas, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, te damos gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo miércoles, que ya va a ser la última sesión de esta serie que nos viene acompañando de Conquista del Alma. Así que te agradecemos, bendecimos tu vida, tu casa y que tengas paz del Señor. Amén. Esperanza en ti, sostienes las estrellas y mi corazón, el que es eterno, mi pasado borró, el perfecto Rey hoy habita en mí. Sostiene las estrellas, hoy levantamos a lo más alto, al que sostiene